Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. A lo largo de muchos programas hemos visto cómo el volver a determinadas prácticas ancestrales se ha ido generalizando en determinados contextos debido a sus beneficios probados para la salud, tanto individual como de la sociedad en general. En el programa de hoy vamos a descubrir una práctica que viene directamente desde México, Mexican Legacy. Comenzamos. Darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes. Ahora nos van a comentar nuestros invitados porque hemos puesto estas imágenes. Contamos en plató con Mónica Verdi Tobón. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Eres coordinadora general de Mexican Legacy en México y España. Y Sergio Verdi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Eres ponente para Mexican Legacy en los diferentes talleres y seminarios que dais a lo largo de todo el mundo, por lo que hemos visto. Sí, así es. Mónica, ¿qué te parece si nos comentas por qué hemos empezado con estas imágenes? Sí, mira, cuando me comentabais alguna imagen que resultara como introducción a lo que vamos a hablar hoy, y bueno, me costó un poquito de trabajo, pero enseguida recordé esta película en el momento en el que se conectan con el árbol de la vida. Sí. Como idea base es nosotros como seres parte de la naturaleza, conectarnos con la naturaleza, comunicarnos con ella, y esto es muy propio de la visión de las culturas ancestrales de México. De México, que Sí. es de lo que vamos a hablar hoy. Pues contadnos, ¿qué es Mexican Legacy exactamente? Bueno, pues en Mexican Legacy somos un grupo de personas que nos dedicamos a promover y difundir técnicas de meditación y de manejo de energía basadas en las culturas del México ancestral. Basadas en lo que se hacía hace muchísimo tiempo. Sí, sí, estamos hablando de, cuando hablamos del México ancestral, empezamos desde el siglo I y hasta hace 500 años, ¿no? que se apagaron sus pueblos. Pero, ¿Y por qué? ¿Por qué retomáis esto, decidís retomarlo? bueno, ahí voy a tener que hablar un poco de mí. Es dentro de una búsqueda personal, dentro de buscar quién soy yo. Yo soy mexicana, nacida en México, pero crecida en España, justamente aquí al ladito en Castellón. Y buscando quién soy yo, fui más allá de lo que es la cultura actual, ¿no? de México. Sí. Que estamos muy globalizados. Fui hasta el México ancestral y bueno. Y a raíz de ahí como que decidiste recuperarlo, ¿no? Sí, bueno, a raíz de eso y de una historia muy concreta que escuché, que me contó él, sobre cómo estos pueblos marcaban sus tiempos. En su calendario estaba definido un momento en el que toda la tradición y cultura que ellos habían guardado en secreto en las montañas, solo pasándolos a sus hijos, a sus nietos, tenía que llegar el momento en el que se tenía que difundir porque era para el mundo. Esa sería la respuesta al por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora, justo en este momento que estamos viviendo? Sí. Eso es la cuenta de un calendario que es el calendario solar, la cuenta del quinto sol. ¿Estamos hablando del calendario maya o de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el centro de la Ciudad de México se descubre una piedra labrada que le llaman el calendario azteca, que es también llamada calendario solar
y los antropólogos le denominan Cuauhxicalli. Cuau significa águila, Xi significa centro y Cali significa casa. Entonces, prácticamente se podría decir que es la casa, la energía que está en el centro de la casa. Y el centro de la casa, como nuestras culturas eran básicamente astronómicas, para ellos el centro era el Sol y después la alineación de todos los planetas con las constelaciones observadas desde sus visiones astronómicas. Lo que nos sorprende ahora mismo porque no contaban teóricamente con todos los instrumentos que contamos ahora, y esa precisión con la que describen determinadas cosas es impresionante. A mí siempre me ha fascinado. Sí, sí, ¿no? Claro, fascinante. también se dice que esta escultura llamada Cuauhxicalli es un arqueómetro de medida, con lo cual se puede medir precisamente el tiempo. Al centro de esta escultura está Tonatiuh, que es el Sol, y alrededor de Tonatiuh 4 puntos, ubicando los puntos cardinales, representan 4 soles. Ellos medían su tradición y su tiempo a través de los soles y sabían que cuando llegara el momento de manifestarse el quinto sol, era el tiempo en el que se desarrollaba una nueva apertura de luz y de conciencia en la conducta de la mente humana. ¿Qué es este momento? Que es este momento, por eso ahora estamos viajando por el mundo compartiendo este modelo de tradición y cultura que hemos aprendido de nuestros antepasados en México. Pues vamos a empezar un poco a sentar alguna base, por ejemplo, los valores. ¿Qué valores tiene Mexican Legacy? Mira, ¿En qué valor se sustenta? Sí, bebemos de los valores de estas culturas, que es la conexión con la naturaleza, el respeto por ella, y en la naturaleza, evidentemente, nosotros como seres humanos, el respeto por todo ser humano, más joven, más anciano, de sexo femenino, de ideas diferentes a las nuestras o no. Es un respeto máximo. Además, se está perdiendo ahora, sobre todo a los ancianos, cuando tienen toda la sabiduría, y en otras culturas se les llega hasta venerar. Sí, exacto. Pero también a los niños, porque me contaba él que había consejos de niños. Es verdad. Claro, nuestra sociedad se regía por consejo de abuelas también, de abuelos, de mujeres y de hombres, de niños y niñas. Y a cada uno de ellos se les preguntaba qué querían, cómo querían desarrollar su vida. Y eran tomados en cuenta para el desarrollo de sus procesos sociales y económicos, tanto como familiares, dentro de los calpulis que formaban en el continente. De hecho, el continente América, lo que era la cultura náhuatl, se establecía desde Alaska hasta Nicaragua. Nicaragua se le mencionaba en náhuatl como Nican Náhuac. Ahora, a través del tiempo, se le llama Nicaragua. Pero Nican Náhuac significa hasta aquí llega el Anáhuac. Y después de allí bajaba otra serie obviamente, de culturas en el territorio de América hasta la Patagonia, y todos, de hecho, tenían una comunicación en la que interactuaban sus máximos desarrollos de conocimiento para que fueran guías para tener cada vez una mejor sociedad. Pero ahí realmente es que todo el mundo cuenta, todos contaban. Sí. La opinión de todos, independientemente de la edad. Y ya no solo su opinión, sino también su bienestar. Porque nosotros otro de los valores, que es lo que me preguntabas antes, es el equilibrio. ¿Cómo podemos agradecerle a todas? Porque yo, cuando viene él me cuenta todo esto, conozco a gente como él que también ha recorrido muchos caminos. Yo quiero que estén bien, ¿no? Quiero que haya un intercambio justo. Y bueno, este es otro de los valores de nosotros, de Mexican Legacy, es intercambios justos entre todos los que llegamos a encontrarnos, como ahora, ¿no? Ya sea en una entrevista o en un el equilibrio tan necesario en todo para que funcione la vida. Para que funcione la vida, claro. ¿Y qué nos ofrece Mexican Legacy? ¿Qué nos ofrece? Por ejemplo, yo ahora quiero hacer algo con vosotros. Estoy fascinada, a mí me encanta. Ahora estoy dudando entre quién te lo explica, ¿sí o yo, no? Porque me gusta mucho como el... Sergio, ¿nos quieres contar tú? Bueno, básicamente a través de los años de investigación que he tenido
en esto. Por principio era encontrar verdaderamente quién conservaba tradiciones muy sanas, muy únicas. Viajamos por todo el continente y encontramos 9 abuelos, que cada uno de ellos en diferentes culturas como la maya, la olmeca, la tolteca, la zapoteca, la cultura nahua, obviamente en el centro de México, nos entregaron un legado de conocimiento y lo hicimos una esfera de disciplinas que actualmente enseñamos a las personas en nuestros talleres. Y estas disciplinas básicamente son muy semejantes a una concentración de actividades en movimiento que permiten tener una conciencia de qué somos con relación a lo que actuamos. Entonces nos ofrece una congruencia de acción entre nuestra vida física en estabilidad de salud, nos ofrece una congruencia de estabilidad en la vida emocional, claridad en la ubicación mental y sobre todo en este contexto dirigimos un enfoque preciso de todas las acciones de vida para que las personas logren determinantemente lo que necesitan y lo que quieren alcanzar en su momento presente. Eso que parece que ahora es un poco imposible, ¿no? O hay muchos que creen que no se puede, es que hay mucho caos, ¿no? Es que es como que enfocarte, ¿no? Lo que yo soy y lo que quiero realizar, eso es lo más importante. Claro, enfocarte pero desde el equilibrio interior. No solo desde lo mental, que es en donde estamos la mayoría de las personas. Claro, es bienestar, conectar mente, corazón, mantener tu salud y mantener en equilibrio tus emociones y entonces sabrás lo que quieres, ¿no? ¿Cómo vas a ir a buscarlo? ¿Cómo enfocarlo? Sí, sí, sí. Yo tengo curiosidad por saber esa sabiduría ancestral, ¿cómo se transmitía o cómo se transmite? Bueno, sí, eso fue muy importante, dado que cuando nosotros nos remontábamos, yo siendo muy joven y un pequeño grupo de personas que me acompañaban, nos remontábamos a las montañas, encontrábamos diferentes indígenas, pero la naturaleza para nosotros seleccionar, quedarnos interesados para estudiar con ellos, era que ellos tenían que darnos una muestra de virtudes con sus propias vidas. En el mundo en el que estaban viviendo, renunciando ya a ver, porque estos indígenas desde 500 años atrás eran los gobernantes de aquellos territorios. Sí. Estos gobernantes, por un edicto de Cuauhtémoc, el Tlatoani de Tenochtitlan, en turno en el momento de hace 500 años, les indicó que se fueran a las montañas a guardar el conocimiento y a transmitirlo oralmente como una tradición Claro. desde abuelos a nietos. Y así fue como nosotros hicimos la tarea de primero pedir o saber que ellos tuvieran realmente una esencia ancestral y quedarnos a estudiar con ellos. Fue fascinante después de que ellos nos aceptaron, porque tampoco era sencillo. Teníamos también nosotros que tener otras condiciones como alumnos, Claro. para poder estar allí aprendiendo. O sea, que básicamente ha sido como se hacía antes, ¿no? A través de la palabra y asegurándote a quién le estás dando esa información, porque lo que queda por escrito muchas veces, tranquila, tienes un poquito de agua, pues puede llegar también a lo mejor a quien no tiene que llegar o lo puede interpretar de una manera errónea, puede ser, ¿no? Claro, en ese modelo de interpretación también a mí me dio mucho por ir a los museos de diferentes sitios y estudiar en las esculturas, en los códices, para poder yo tener una relación más precisa de veracidad. Y en estas esculturas he descubierto que hay unos códices de movimiento que son un estilo o especie de yoga que se practicaba en el México antiguo. Oye, esto es lo que sobre esto me vas a comentar. Nos vamos un momentito a publicidad, si también vemos un poquito de agua. Recuerden que a la vuelta tenemos la sección de Hans desde Estados Unidos de relaciones de pareja y sexualidad.
Hola, muy buenas noches desde la ciudad de Madison, en Wisconsin. Aquí estoy una noche más para contestar a las preguntas que están llegando a la página web de Enterapia sobre sexualidad. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante porque María, desde Gijona, nos ha hecho llegar una pregunta y es si es apropiado compartir las fantasías sexuales con tu pareja. Bueno, pues no solamente como especialista, también te voy a contestar porque he hecho un sondeo entre mis amigas porque quería saber qué pensaban las mujeres al respecto. Y bueno, pues parece ser que hay opiniones encontradas y hay un pensamiento que es que sí, que hay que compartirlo todo con la pareja. Es como una especie de ley que dice que con la pareja hay que compartirlo todo y que es muy positivo compartirlo. De hecho, la mayoría de especialistas opinan que así es, que la salud sexual en una pareja se basa en la apertura y en el compartir deseos. El problema es que en muchas parejas existe vergüenza, existen tabúes y existen miedos a pensar, uy, ¿qué va a pensar mi pareja si el planteo este tipo de práctica sexual o esta situación en la que yo quiero pues verme jugando o comprar cualquier juguete sexual? Entonces, muchas veces estos tabúes, desde mi punto de vista, impiden un apropiado desarrollo de la sexualidad dentro de la pareja, incluso muchas veces se cae en el aburrimiento. Con lo cual podríamos decir que en general sí es apropiado compartir cualquier tipo de fantasía, de deseo, de gusto, porque eso va a unir mucho a la pareja. Pero por otro lado vamos a hablar de lo negativo, o no de lo negativo, pero sí de que muchas veces antes de compartir ese tipo de cosas tiene que haber comunicación, tienes que conocer muy bien a tu pareja, cuáles son sus tabúes, sus miedos, con lo cual yo lo que aconsejaría sería primero tantear y no pasar directamente a compartir. De hecho, las parejas que llevan comiendo más tiempo, evidentemente se conocen mejor, pero para aquellas que estáis empezando, hacer un sondeo, un tanteo, ver cómo está el tema y en una situación apropiada, pues plantearlo, sacar el tema. Y bueno, siempre es un enriquecimiento saber qué es lo que le gusta a la otra persona y no esperar a darse cuenta con el paso de los años. Espero haber sido bastante claro y haber contestado tu pregunta y aquí estoy esperando que me lleguen más. Así que nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. La semana que viene seguiremos teniendo a Hans desde Estados Unidos con su sección y seguimos aquí hablando sobre prácticas ancestrales llegadas de México con Mexican Legacy, con Mónica y con Sergio. Y nos habíamos quedado hablando, que yo he puesto la orejita atenta, que has mencionado el yoga. Hablando de esta cultura, el yoga me llama la atención, ¿nos puedes contar? Me imagino que tiene que ver con lo que se hace en los talleres y en los seminarios, estos por los que estáis haciendo por todo el mundo. Contadnos sobre esto. Claro, a través de las esculturas que podemos mirar en algunas pirámides de México, en museos, nos damos cuenta que hay una relación muy semejante a lo que era el yoga en este caso de India, por ejemplo, que es de donde se ha dado una gran cantidad de información y de formación sobre el yoga. Esto me llevó a mí a investigar un poco más, a practicar incluso el yoga hindú para poder entender qué es lo que qué formas se realizaban con el cuerpo, después ir a las esculturas ancestrales de México y hacer una relación de conocimientos. De tal manera que, por ejemplo, en las esculturas más importantes ahorita como presentadas en la sala Nahua de los aztecas en México, está la escultura de Coatlicue y es un yoga determinantemente en movimiento. Están otras esculturas llamadas Quetzalcóatl que también son posturas en flor de loto. Y esto nos lleva a saber que toda la estructura de la conducta humana lleva a una necesidad de practicar algo especial con su cuerpo, que finalmente lo lleve a tener una congruencia con su realidad hacia su vida emocional y hacia su estructura de pensamiento. Este tipo de disciplinas en el mundo nos han dado una integridad de conocer, una integridad de saber y una claridad en el enfoque de nuestra conducta. Y además es un método, como lo había dicho al principio de este programa, es un método en México como un yoga en movimiento, ahí no era pasivo. Ahí se practicaba actualmente como lo hacen los indígenas, al ir a sembrar sus tierras, ellos caminan de una manera muy especial. Eso es lo que significa cuando dices en movimiento, sí, que se practica en diferentes actividades que tú tengas a lo largo del día. Bueno, exactamente. Y que te mueves mucho mientras haces los ejercicios, sí, mientras estás en los talleres, te mueves bastante. Ahí es dinámico.
Perdona que te he interrumpido. No, está perfecto. Además es dinámico porque es lo mismo que nosotros ahora integramos como un modelo que enseñamos en los talleres. Y cuando las personas nos visitan o nosotros venimos a otros territorios, siempre buscamos elementos de la naturaleza como un valle, una montaña. Y nosotros en México llevamos a nuestros alumnos a las montañas a practicar estas disciplinas en movimiento. Bueno, yo ya tengo claro que quiero probar esto. Que lo quiero probar. Muy entonces, bonito. sí, y quiero saber entonces qué me voy a encontrar si voy a uno de estos talleres. No sé si son lo mismo los talleres que los seminarios. Claro, es distinto. Los talleres es para quien empieza y quiere un toque. Siempre vas a tener una experiencia de la cultura de México, distinta, en sonidos, en formas, en todo. Vas a aprender alguna serie de movimientos, pero el taller es más corto, puede ser desde un taller de 2 horas o una conferencia, un curso. Cuando ya haces un retiro, una experiencia en la naturaleza, entonces es cuando vas a vivir caminata, danza, los elementos. Hay momentos en los que los ejercicios serán con el agua, en el agua. Hay momentos en los que vamos al elemento tierra, el elemento aire, y hay distintas... Y bueno, claro, si me dices dónde voy, dónde lo puedo encontrar, estamos tanto por Europa. Por ejemplo, ahora estamos en un tour en el que pasamos por muchas ciudades de Bélgica, y en España hemos estado en Castellón y Barcelona. Ah, pero no tenéis una ubicación física fija, sino que vosotros sois itinerantes, vais llevándole esta información a los demás. Sí, ¿no? vamos Sería algo así. Y habrá quien se pregunte si es una filosofía de vida, y como pasa con otras prácticas de yoga, hay que hacerse vegetariano, hay que hacer no sé qué, pero yo creo que va a tender por lo del equilibrio. A ver qué me contáis. Bueno, Sí. no precisamente damos ese tipo de estructura. Lo único que nosotros queremos enseñar es cómo te mueves y contacta contigo mismo. Y en relación a tu contacto contigo mismo, sé tú y exprésate como quieras. De hecho, nosotros no somos una estructura donde agrupemos personas. Solamente vamos, les enseñamos y ellos hacen lo que gusten con su aprendizaje y lo que mejor les parezca realizar. Claro, tú logras el equilibrio contigo mismo para ser tú mismo en tu espacio, en el que más te guste, haciendo tu trabajo, lo que te apasiona, y responder a eso, ¿sí? A tu ser. Y además, a diferencia de tal vez muchas otras enseñanzas también de nuestro México, nosotros no somos esa conducción donde se prueban plantas psicotrópicas. Eso no hacemos nosotros. No. Definitivamente nosotros pedimos que las personas dejen ese tipo de hábitos conductas, claro, y de de conductas tomar sustancia. para que puedan tener una claridad en su formación mental y en su psique. Nos quedan, me dicen 2 minutitos. Adelante. ¿Alguna anécdota? Porque claro, no sé, cuando uno termina o cuando se encuentra con esto, ¿alguna anécdota sí que nos puedas contar rapidita, en un minuto? En un minuto puedo decir que cuando a mí me interesó saber sobre mis antepasados, yo inmediatamente me remonté a las montañas, y cuando conocí al primer abuelo, lo más impresionante es que me dijo que si yo no estaba dispuesto a dejar mis malos hábitos, no tenía nada que hacer con él. Y eso fue tan simple y tan sencillo como, digo, la respuesta, ¿no? Tan concreta que empecé a revisarme a mí mismo cuáles eran aquellos mis malos hábitos que el abuelo me pudiera rechazar, por los que el abuelo me pudiera rechazar. Entonces, en ese momento, como era tal mi pasión por aprender estas cosas, decidí que él me guiara y me indicara cuál era el mejor camino para ser un hombre estable en la vida. Hacer una revisión, mirar hacia adentro, ¿no? Sí. Y bueno, al final es a lo que ahora mismo te está dedicando. Es como estar un poco predestinado aquí a encontrarse estas cosas. Es que todos somos como humanos predestinados a encontrarnos con la realidad de nuestro ser, con la realidad de nuestra vida y con la acción concreta y congruente a practicar esta realidad y ser mejores cada vez en nuestra sociedad. Y abrir no solo estos, sino este, ¿verdad? Exactamente. Ha sido un placer, Mónica, Sergio, teneros aquí. Yo os invito cuando queráis volver Para aquí a nosotros Alicante. también. Sí, Y muchas gracias. tenéis ya una persona que yo por lo menos quiero conocer esto más en profundidad. Gracias, Tania. Seguiremos. Y a ustedes por estar al otro lado, como siempre, les vemos la semana que viene aquí en Terapia.